Hey, hola a todos, bienvenidos a este nuevo video de su canal Deshilando Mates. ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Yo espero que estén bastante bien, ya listos para platicar conmigo una vez más. El día de hoy conversaremos acerca de los números complejos, en particular de cómo encontrar las raíces enésimas de un número complejo. ¿Y esto por qué, Emilio? Bueno, pues porque hay una petición que uno de ustedes me hizo hace mucho tiempo atrás. Entonces, no la había grabado no porque no quisiera, sino porque realmente me puso a pensar muchas cosas. Me hizo reflexionar y claro que me puso a estudiar, ¿no? Porque tuve que aprender cosas nuevas del tema, tuve que reflexionar, tuve que ponerlo en práctica, tuve que aterrizar bastantes conceptos muy abstractos que implica esa temática. Entonces, ya sabes que en este canal priorizamos la comprensión antes que el rigor. No quiere decir que no vayan a haber videos en donde haya rigor, sino que buscamos la manera de deshilar el tema, de deshilar ese rigor de tal forma que tú puedas entenderlo de la mejor forma posible. Entonces, desde esa lógica es que dije, ¿cómo le podemos hacer para llevar ese tema tan abstracto al canal? No te voy a decir qué tema es porque ya en su momento lo diremos y le mandaremos un saludito especial a la persona que nos hizo esa petición. Espero que siga aquí, no vaya a ser que dijo, híjole, ese dinosaurillo como que no cumple, como que es medio informal, mejor le quito la suscripción. Ojalá que no haya pasado eso, pero bueno, en su momento lo veremos. Gracias por estar aquí, gracias por suscribirse, he visto que ha llegado mucha gente nueva y con esto permítanme darles también un aviso parroquial. Y es que en el momento en el que tú estés viendo este video se habrá liberado también una encuesta en el apartado de comunidad del canal. Ayúdame a responder esta encuesta para saber qué otro tipo de contenido te gustaría ver en este canal. Específicamente sería un contenido extra, un contenido adicional a los temas principales del canal. Es decir, se seguirían subiendo videos de temas de matemáticas, de sus peticiones, etcétera. Pero también se estaría subiendo este otro tipo de contenido que sería adicional y que también te ayudaría en tu trayectoria de aprendizaje de matemáticas. Así es que házmelo saber en esta encuesta. La primera opción es análisis y recomendaciones de libros de matemáticas. Prácticamente es eso, recomendarte libros que en lo personal ya he consumido, que me han ayudado, que considero buenos para una cierta necesidad, etcétera. Y analizar su contenido, qué intención tenía el autor al hacer ese libro, qué buscaba lograr, bla, 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 bla. Después, la segunda opción es un podcast educativo. Prácticamente esto sería bajo la modalidad de podcast, como acabo de mencionar. Se hablaría sobre los problemas de aprendizaje y enseñanza de las matemáticas. Así es que esto sería algo más teórico. ¿Qué dicen los expertos de la educación respecto a las matemáticas? ¿No? ¿Cómo se aprenden? ¿Cómo enseñarlas? ¿Qué dificultades hay? ¿Sería algo muy teórico? ¿Sería algo más investigativo? ¿No sería tanto una opinión personal? No es la prioridad aquí el dominio personal. Sin embargo, en la siguiente opción, cómo aprender matemáticas por tu propia cuenta, bueno, pues sí entraría un poquito más la componente personal, dado que pues te facilitaría yo algunas quizás experiencias que me han ayudado a aprender matemáticas por mi propia cuenta. No quiere decir que forzosamente tengas que hacer lo que yo hago, sino que por medio de dichas experiencias, por medio de los recursos que puedes buscar, consultar, etcétera, tú puedas, con base a tus propias necesidades, aprender matemáticas a tu ritmo, con tus propios medios, por tu propia cuenta y sin la necesidad de depender tanto de un docente o de un curso formal. Así es que bueno, esa es la otra opción. Y finalmente una opción extra es que tú me hagas el favor de comentarme qué idea se te ocurre para generar contenido extra. Finalmente, bueno, pues nada, invitarlos a que se sigan suscribiendo, a que activen la campanita, que me sigan dejando esos bonitos comentarios, sus valiosas peticiones y que no se pierdan los videos de Deshilando Mates. Ahora sí, vamos a lo que nos compete. Comencemos recordando brevemente que un número complejo es aquel número z que tiene la siguiente forma. A más bi. A y b son números reales y a se le conoce como la parte real del número complejo z, mientras que a b se le conoce como la parte imaginaria del número complejo z. Para representar este tipo de números nosotros hacemos uso del llamado plano complejo. Es un plano que funciona muy similar al plano cartesiano de toda la vida, nada más que en esta ocasión el eje horizontal es la parte real de tu número complejo y el eje vertical es la parte imaginaria del número complejo. La primera forma en la que nosotros podemos representar este número en este plano es simplemente utilizar como si fueran coordenadas a su parte real y a su parte imaginaria. De esta manera asociar un punto a la intersección de estas dos coordenadas.
Algunas personas incluso lo que hacen es, más allá de poner el puntito, asociar un vector posición, es decir, un vector que parta del origen y llegue a este punto, para representar a nuestro número complejo. Ahora, ¿de qué otra manera podemos representar a este número complejo? Bueno, otra forma sería, en vez de utilizar la parte real e imaginaria como se acaba de ver, utilizar ahora la longitud del vector asociado a ese número complejo y su respectivo ángulo, es decir, el ángulo que generó respecto a el eje real. Esta forma prácticamente involucraría este ángulo que llamaremos θ y la longitud del vector que llamaremos r. Esta sería la forma polar de representar a nuestro número complejo y se escribiría de la siguiente manera. A lo largo de este video representaremos a los números complejos utilizando dicho ángulo y dicha longitud de vector. Es decir, representaremos a los números complejos a través de su forma polar. Dicho esto, comencemos por saber qué es precisamente una raíz enésima, cómo se define. Eso lo explica la siguiente definición. Si nosotros tenemos un número complejo z y un número natural n, entonces diremos que una raíz enésima de nuestro complejo z es un número w, que también es un número complejo, siempre y cuando al elevar a dicho número w a la n potencia, nosotros obtengamos al número complejo z. Podemos escribir de forma alternativa que el número w es igual a z a la 1 sobre n. Entonces, bueno, pues comencemos desglosando esta definición y encontremos una fórmula que nos permita calcular dichas raíces. Para ello, bueno, pues recordemos que utilizaremos la forma polar para describir a los números complejos. Entonces, z y w tendrían la siguiente forma polar. El número complejo z, bueno, pues tendría longitud r y tendría ángulo θ, mientras que el número complejo w tendría ángulo φ y longitud p. Después de esto, bueno, pues la idea sería buscar un número complejo w tal que al elevarlo a la n nos dé a nuestro número complejo z. Esto querría decir que desde un inicio nosotros debemos de tener acceso a nuestro número complejo z, claro, es el número al que le quiere sacar raíz, y tendremos que tener acceso a nuestro número natural n, es decir, qué tipo de raíz estás interesado en calcular, cuadrada, cúbica, quinta, etcétera. Perfecto, entonces reemplacemos en dicha ecuación a las representaciones polares de nuestros números complejos. Nosotros tendríamos lo siguiente. Ahora, en el lado izquierdo nosotros tenemos que elevar a la n a nuestro número complejo w, que está escrito por esa forma polar. Nosotros haremos esto de manera sencilla a través de una fórmula, conocida la fórmula de De Moivre. Esta fórmula se puede demostrar sencillamente haciendo uso de inducción matemática, etc. No lo preparé para este video, no la vamos a demostrar, simplemente la vamos a utilizar. Si tú estás interesado en conocer de dónde viene dicha fórmula, házmelo saber y podemos acudir a la inducción o algún otro método para demostrar dicha formulita. Esa fórmula prácticamente lo que nos dice es, si tú quieres elevar ese número en su forma polar a la n, prácticamente lo que tienes que hacer es, primero, eleva su longitud a la n. Ok, entonces nosotros tendríamos p a la n. Después, en el interior de los argumentos de las funciones trigonométricas coseno y seno, multiplica por n, es decir, a phi lo tenemos que multiplicar por n. Y de esta manera habrás elevado a la n a tu número complejo. Ahora, fíjate que nosotros hemos llegado a entablar una igualdad entre dos números complejos. El número complejo del lado izquierdo de la igualdad debe de ser totalmente igual al número complejo del lado derecho de la igualdad. Entonces, ¿cuándo se cumple esta condición de igualdad? ¿Qué necesito para decir estos dos números complejos que están ahí, Emilio, son totalmente iguales? Como podrás imaginarlo, necesitamos que tengan la misma longitud y necesitamos que tengan el mismo argumento, es decir, el mismo ángulo. Ahora, respecto al ángulo, hay algo que tenemos que tomar en cuenta. Recuerda que la forma polar describe a un número complejo usando dicho ángulo y la longitud de un vector. Sin embargo, ¿qué pasaría si nosotros damos un giro de 360 grados? Es probable que tú ya hayas escuchado esta frase en conocidos, ¿no? Oye, mi vida dio un giro de 360 grados. Y no faltará la persona que ya dijo, oye, pero ¿cómo que dio un giro de 360 grados? Llegaste al mismo lugar en donde estabas, no cambió nada tu vida. En todo caso, debiste de haber dado un giro de 180 grados. Ah, y toda esta polémica, ¿no? Entonces aquí vamos a usar esto.
Si nosotros le damos un giro de 360 grados a ese número complejo, entonces nosotros vamos a dejar al número complejo en la misma posición. Observa que si nosotros damos toda una vuelta y llegamos al mismo punto, es decir, si dimos la vuelta de 360 grados, bueno, pues seguiremos representando al mismo número complejo. No habrá cambiado, no estamos representando un número complejo distinto. Al contrario, se encimaron porque se está representando al mismo número complejo. Y fíjate que aquí lo que hicimos fue que al ángulo del número complejo que teníamos originalmente, le sumamos 2pi radianes. Es decir, le dimos un giro de 360 grados. Y de esa manera sigo representando al mismo número complejo, nada cambió. Y esto en general se conservaría para la cantidad de vueltas que tú quieras dar. Es decir, si ya diste una vuelta de 360 grados y no fue suficiente para darte cuenta de que sigues estando en el mismo punto de partida, aviéntate otra y otra y otra vuelta de 360 grados y vas a seguir llegando al mismo punto de partida. Entonces, no importa cuántas vueltas te pongas tú a dar, siempre vas a terminar aterrizando en el punto de partida. Entonces, no importa si a tu ángulo principal θ le sumas cualquier múltiplo de 2pi, siempre seguirás aterrizando en el mismo punto de partida. Entonces, a nuestra ecuación le faltaría ese 2pi-k chu. Ese 2pi-k, ¿ok? Es decir, ahí lo que estaremos diciendo es que los argumentos de los números complejos son iguales aun y cuando difieran por un múltiplo de 2pi, porque seguiríamos aterrizando en el mismo punto de partida y por ende seguiríamos representando el mismo número complejo. Ojo, k es un número entero. Ahora sí, con estas dos ecuaciones, bueno, pues basta con hacer un despeje para conocer la longitud P del número complejo W y el ángulo φ del número complejo W. Recuerda que dicho número complejo W es una raíz enésima de nuestro número complejo Z. Entonces, despejemos. La primera ecuación resultaría en lo siguiente. P sería R a la 1 sobre N. Bastante sencillo, ¿verdad? La segunda ecuación, bueno, pues resultaría en que phi es θ más 2 Pikachu entre n. De esta manera, ahora sí, ya puedo conformar a mi raíz enésima. El número complejo W sería r a la 1 sobre n por coseno de ese argumento más y seno de ese argumento. Acuérdate que esto está en su forma polar. Ahora, ¿solamente estaríamos hablando de un solo número complejo W? Es decir, ¿solamente tendrías acceso a una raíz enésima? No. Nosotros tendríamos, por ejemplo, si deseas calcular raíces sextas, bueno, pues tú tendrías las 6 raíces sextas de tu número complejo Z. Si tú deseas calcular tu raíz cuadrada, bueno, pues tendrías acceso a 2 raíces. Acuérdate que el número natural n nos indica el tipo de raíz y por ende la cantidad de raíces a las que tendremos acceso al utilizar esta fórmula. Entonces, si nosotros estamos interesados en raíces doceavas, bueno, pues el número natural n es 12 y por ende tendremos acceso a 12 números complejos que cumplen con la condición de que al ser elevados a la doceava potencia nos dan al número complejo z. Como k es un entero, bueno, pues entonces nosotros tenemos que identificar por medio de un subíndice k a cada una de las raíces enésimas de nuestro número complejo. Si nosotros estamos interesados en encontrar las raíces sextas de la unidad, es decir, del número 1, bueno, pues nosotros podríamos decir que esto es equivalente a resolver la siguiente ecuación. Estamos interesados en buscar un número complejo W, tal que al elevarlo a la sexta potencia nos dé 1. Esto por la definición de raíz enésima. Acuérdate que fue lo que vimos en un inicio. Fíjate que aquí yo ya tengo acceso a dos de las cosas que necesitaba. Tengo el número natural n, que en este caso es 6, y me indica qué tipo de raíz voy a encontrar. Y tengo acceso al número complejo z, que en este caso es 1. El número 1 en el plano complejo simplemente sería un vector de longitud 1, totalmente horizontal, que reposa sobre el eje real. Es decir, como nosotros no tendríamos parte imaginaria, es decir, la parte imaginaria es 0, bueno, pues entonces podemos decir que la longitud es 1 y el ángulo es 0, porque no estamos inclinando a nuestro vector. Lo tengo totalmente horizontal, reposando sobre el eje real. De esta manera, la forma polar de este número complejo sería esta: coseno de 0 más y seno de 0.
0 es el ángulo, ya dijimos, está totalmente horizontal, reposando sobre el eje real. Ahora sí, comencemos a calcular las raíces sextas de nuestra unidad, a partir de la fórmula que encontramos anteriormente. Ese número W, bueno, pues se encuentra a partir de esta formulita. Y nosotros lo que tendríamos que hacer es darle valores enteros a nuestro K para encontrar todas y cada una de las raíces sextas de nuestra unidad. Propongamos algunos valores enteros de K. Comencemos con K igual a 0. De esta manera nosotros obtendríamos la primera raíz sexta de la unidad, que es la propia unidad. 1 elevado a la 6 sigue dando 1. Si nosotros representamos a cada una de las raíces sextas sobre el plano complejo, bueno, pues nosotros tendríamos que esta primera raíz sexta estaría sobre el eje real. Ya comentamos que 1 es totalmente horizontal y que se encuentra aquí en el plano real. Perfecto, sigamos con K igual a 1. De esta manera nosotros obtendríamos este número complejo, que si nosotros nuevamente lo representamos en el plano complejo, bueno, pues lo tendríamos por aquí. Si nosotros seguimos de este modo, nosotros obtendríamos el resto de raíces sextas. Como puedes ver aquí, cuando K igual a 3, ahora obtendríamos a menos 1, porque menos 1 elevado a la 6 también nos da 1. Por lo tanto, cumple la definición de raíz enésima. Finalmente, bueno, pues las restantes serían estas de aquí. Y como puedes ver, desde W0 hasta W5 se conforman nuestras 6 raíces sextas de nuestra unidad, es decir, del número 1. Ahora, algo que quiero que notes aquí es lo siguiente. Si tú unes las puntas de cada uno de esos vectores, o bien si tú unes cada uno de los puntitos que representan esos números complejos, tú formarías un polígono regular. En este caso hablamos de raíces sextas, entonces el polígono en cuestión sería un hexágono regular. Antes de seguir hablando de los polígonos regulares, me gustaría precisar lo de la toma de valores de K. Si nosotros hubiéramos seguido dándole valores a nuestra fórmula, es decir, si hubiéramos seguido con K igual a 6, K igual a 7, 8, 9, bla, 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 nosotros habríamos repetido cada una de las raíces que ya obtuvimos. Y esto se debe a que nosotros estamos trabajando con la forma polar de los números complejos y por ende estamos involucrando a coseno y a seno. Recuerda que son dos funciones periódicas. Entonces es prudente pensar que tarde que temprano la generación de estas raíces que acabamos de graficar se va a repetir. Si nosotros ya dibujamos las 6 raíces, bueno, pues si tú sigues dándole valores acá, las vas a volver a dibujar. ¿Qué hubiera pasado si tú hubieras dado valores negativos? Claro, porque nosotros estamos hablando de un número entero. K es un entero. Bueno, pues se habrían generado las mismas raíces, pero en sentido contrario, porque en lugar de dar vueltas en sentido antihorario, es decir, en sentido positivo, las estaría dando en sentido horario, es decir, en sentido negativo. Si tú estás interesado en calcular las raíces enésimas de cierto número complejo, entonces deberás darle valores desde 0 hasta n-1. Donde n, recuerda, era este número natural que nos indicaba el tipo de raíz con el que estamos trabajando. En este caso, nosotros estábamos trabajando con raíz sexta. Entonces, k deberá de ir desde 0 hasta n-1, es decir, 6 menos 1, lo cual es 5. Y como puedes ver, la última raíz que calculamos es W5. Ahora sí, los polígonos regulares. ¿Qué onda con eso, Emilio? ¿Cómo es que se formó un polígono regular si estábamos hablando de calcular raíces enésimas de un número complejo? Bueno, lo primero que tienes que saber es que la naturaleza del polígono regular que se genere depende directamente del tipo de raíz que estés calculando. Ya viste en el ejemplo anterior que si nosotros trabajamos con raíces sextas, bueno, pues generaremos un polígono regular de 6 lados, el cual es un hexágono regular. Entonces, esta dinámica se sigue para otro tipo de raíces, claro, siempre y cuando pues puedan generar un polígono regular. Tal es el caso de las raíces cúbicas, son 3 vértices o 3 puntos, 3 raíces, lo cual desencadena un polígono regular de 3 lados, el cual es un triángulo. Lo mismo con las raíces cuartas, generarán un cuadrado. Lo mismo con las raíces quintas, un pentágono y así con la que tú quieras, ¿no? Por ejemplo, no sé, raíces séptimas, un heptágono. Bueno, dicho esto, ahora veamos cómo es que se pueden generar geométricamente estos polígonos partiendo de las raíces. Si tú calculas solamente una raíz, la primera, por ejemplo, en el ejemplo anterior era W0, tú calculas tu raíz W0.
El resto de raíces las puedes encontrar al someter a esa raíz que calculaste a una rotación. Dicha rotación debe de ser en el sentido positivo, es decir, en sentido antihorario. De esa manera encontrarás otra raíz. ¿De cuánto debe de ser esta rotación, Emilio? Bueno, pues tiene que ser ni más ni menos que de 2pi entre n grados. Entonces, haces esta primera rotación de 2pi entre n. Luego haces otra rotación de 2pi entre n. Otra y así hasta que acabes de generar tus raíces. Entonces fíjate cómo a partir de una sola raíz, la principal, nosotros comenzamos a generar geométricamente el resto de raíces a través de una rotación. Entonces, la idea principal aquí es, ok, tú tienes tu ángulo de 360 grados. Simplemente vas a particionar, a dividir, a seccionar ese ángulo de 360 grados en n partecitas. N es el tipo de raíz. Si es una raíz cúbica, bueno, pues divide en 3 partecitas ese ángulo de 360. Si es una raíz quinceava, bueno, pues divide en 15 partes ese ángulo de 360. Y de esta manera, bueno, pues nosotros iremos dibujando cada segmento triangular de nuestro polígono, conformando en su totalidad un polígono regular. De esta manera es como lo podemos generar. Y bueno, con esto damos por finalizado el video del día de hoy. Espero que haya sido de tu agrado. No olvides comentarme cualquier duda, sugerencia, cualquier situación que te esté preocupando en este momento. Ya sabes que podemos hacer algún video personalizado. Si de plano no tienes alguna duda, no pasa nada, bueno, pues mándale saludo a alguien, a quien tú quieras, a tu mamá, a tu perrito, a tu novia, a quien tú quieras, ¿sale? Nos estamos viendo aquí muy pronto con más. Adiós.